Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Marqués y bienvenidos a otro episodio de Nieves Marqués Show. Este programa va a ser dedicado a un único tema. Es un tema relacionado con el cabello y es un problema que preocupa a muchas mujeres, sobre todo mujeres que utilizan extensiones. Este problema es la alopecia por tracción. Se me ha consultado muchas veces y en estos últimos días he tenido pues a una persona que se ha puesto en contacto conmigo varias veces preguntándome por el mismo tema. Y claro, como es un tema un poco extenso, le comenté que haría un vídeo para explicar este tema, pero no he tenido mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ella ha insistido varias veces porque es algo que le preocupa bastante. Entonces he decidido hacer este programa única y exclusivamente dedicado a este tema. Es un tema preocupante porque está provocado por varios factores. Por suerte, este tipo de alopecia es un tipo de alopecia que se puede revertir y que se puede prevenir. Sobre todo es muy importante la prevención. Es un tipo de alopecia que desde mi punto de vista es muy sencillo de evitar, es muy sencillo de prevenir, pero con el ritmo de vida que llevamos, con las exigencias que nos imponen o las exigencias que nosotras mismas, voy a hablar de mujeres porque somos las que más usamos extensiones. El grado de autoexigencia que muchas mujeres se imponen, pues hace que surjan este tipo de alopecias. ¿Por qué digo y por qué estoy hablando de extensiones? Porque las principales culpables son las extensiones. Las principales culpables de la alopecia por tracción son las extensiones. Hay otros motivos por los que se puede tener alopecia de tracción. Yo voy a hablar de tres principalmente. Uno es este problema conocido como tricotilomanía, que es cuando las personas consciente o inconscientemente se arrancan el pelo. Otro es lo que yo llamo debilidad folicular, cuando el folículo es muy débil, es incapaz de sujetar el cabello correctamente y la persona pues se peina con peinados muy agresivos, como pueden ser coletas apretadas, trenzas, todo lo que sea cosas apretadas puede provocar alopecia por tracción. También si se tiene debilidad folicular, incluso se puede provocar alopecia por tracción al dormir. Hay personas que tienen alopecia por tracción en una zona única de la cabeza, suele ser una zona lateral o la zona posterior, y es únicamente provocado por dormir. Las personas que dicen es que tengo muy poco pelo en una zona e investigan un poco y se dan cuenta de qué zonas suelen utilizar para dormir, de qué lado duermen, suelen darse cuenta que se suele tener este tipo de debilidad en la parte donde la persona suele dormir. Si la persona duerme boca arriba, pues lo tenemos claro. Esta zona es la que se va a ver afectada por este tipo de alopecia. Y la tercera razón, y más importante, son las extensiones. Os voy a poner un par de fotos. Si miráis en internet, estoy segura que vais a encontrar más casos, pero estos son dos casos especiales provocados por alopecia por tracción debido a las extensiones. Bueno, este tipo de alopecia que va a aparecer aquí no está provocada por un día,
ni por una aplicación de extensiones, ni por 2 aplicaciones de extensiones. Normalmente suele ser por usar extensiones, y aquí voy a hacer un inciso, por usar extensiones mal aplicadas, mal tratadas. La persona no ha seguido las indicaciones de su estilista, o el estilista no le ha dado ningún tipo de indicación y la persona se trata mal las extensiones. Este tipo de alopecias no se llega a ellas en un periodo de 1 semana, de 2 semanas, de 3 meses, no. Esto se llega después de años. Por eso a mí me hacía mucha gracia esta persona que últimamente se ponía en contacto conmigo, porque como que le corría mucha urgencia, pero estoy segura de que a esa situación no ha llegado ni en 1 semana, ni en 2, ni en 3, ni en 3 meses. Esa situación la tiene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el típico patrón de alopecia por tracción de personas que usan extensiones mal aplicadas durante mucho tiempo. ¿Cuál es el motivo de que surja este tipo de alopecia por tracción por extensiones mal aplicadas? ¿Cómo se aplican mal las extensiones y cómo se aplican bien? ¿Cómo se aplican bien para evitar estas situaciones? Bueno, pues es muy importante tener en cuenta el tipo de cabello con el que estamos tratando. Hay personas que tienen el cabello grueso y el folículo resistente, que quiere decir que el cabello es grueso y su folículo tiene la fuerza suficiente para aguantar determinados tipos de extensiones. Hay otras personas que tienen un cabello grueso, pero su folículo no es capaz de aguantar determinados tipos de extensiones. Hay personas que tienen el cabello fino y su folículo tampoco es capaz de soportar determinado tipo de extensiones. Y hay personas que, aparte de tener el cabello fino, el folículo débil, tienen poca cantidad de cabello. ¿Qué suele pasar normalmente cuando una persona se quiere poner extensiones? Las personas que tienen el cabello grueso y abundante, normalmente nunca se les pasa por la cabeza ponerse extensiones, porque lo único que tienen que hacer es esperar un tiempo a que les crezca el pelo, y como tienen cabello frondoso y abundante, no necesitan extensiones. ¿Qué suele pasar y en qué me voy a centrar principalmente cuando hablo de este tipo de problemas? En las personas que tienen el cabello fino y en las personas que tienen el cabello escaso. ¿Qué suele pasar en este tipo de casos? Que la persona visita un salón o acude a un profesional con un problema. Tengo el cabello fino, escaso y quiero mucha cantidad de pelo. Hay personas que tienen sentido común y dicen, bueno, yo de naturaleza tengo cabello escaso y lo tengo fino, me gustaría tener un poquito más de cabello, pero tampoco una cosa que resulte artificial. Estas personas normalmente suelen tener éxito con sus extensiones. ¿Por qué? Porque no piden cosas irreales. Tienen una visión realista de lo que buscan. ¿Qué suele pasar con las personas que tienen el cabello fino, escaso, y en muchas ocasiones quieren muchísima cantidad de pelo? Porque como yo lo tengo fino y escaso, pues no me voy a poner una cosa sutil. Yo quiero algo que se note, una buena cantidad de pelo, una buena coleta. Cuando yo me haga una coleta, que se note mucha cantidad de pelo. Este tipo de personas que tienen el cabello fino, lo tienen escaso, y buscan eso, que para mí son expectativas que son totalmente irreales, les ocurre este tipo de cosas. Este tipo de cosas ocurren porque el folículo, nuestros folículos, tienen una determinada resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aguantan un peso determinado. Cuando se sobrepasa ese peso, ¿qué quiero decir? Cuando se ponen extensiones en las que cada centímetro cuadrado, por así decirlo, de cuero cabelludo, de cabello, está soportando más peso del que puede soportar, el folículo, imaginaos que este es el folículo,
Y aquí está, y esto es un cabello. Si el folículo tiene una fuerza determinada, en el momento que le ponemos mucho más peso, se va a desprender. Se va a desprender, el cabello se va a desprender y va a pasar un tiempo y ese folículo va a regenerarse y va a crear un nuevo cabello. Pero si sigue el proceso y se pone peso, se va a desprender ese cabello, el folículo va a generar otro cabello. Pero va a llegar un momento que ese folículo va a dejar de ser activo. ¿Por qué? Porque es una agresión continuada que se le está haciendo al folículo y va a llegar un momento que no va a generar cabello. Eso suele ocurrir con las personas que se depilan, que nos hemos depilado durante mucho tiempo, las piernas, las axilas, etcétera, etcétera. Llega un momento que ya no tenemos tanta cantidad. Porque como hemos estado agrediendo esa zona tantos años, pues llega un momento que, por así decirlo, el folículo se atrofia. Se atrofia y ya no genera un cabello, o si genera un cabello es mucho más fino, y si antes era cabello luego pasa a ser vello, y luego ya después del tiempo pues desaparece ese cabello. Y entonces esto es provocado por unas extensiones mal aplicadas. En el caso que vais a ver aquí, ahora mismo, es el caso de una persona a la que desgraciadamente no pude atender por mucho tiempo porque sus expectativas y lo que ella demandaba iba en contra de mi sentido común. No quiere decir que mi sentido común sea el sentido común universal, pero iba en contra de mi sentido común, iba en contra de mi ética. ¿Qué pasaba con esta persona? La atendí dos veces, en dos ocasiones. Una persona que tenía un claro caso de alopecia por tracción por muchos años, en los que prácticamente la mitad de su cabeza estaba dañada por este problema. ¿Pero qué pasaba? Que esta mujer, cuando se quería poner extensiones, quería 400 gramos de cabello. Hay personas que no se han puesto extensiones nunca y no saben 100 gramos cuánto es, 200 gramos cuánto es, 400 gramos es mucho, es poco, 400 gramos es una barbaridad, sobre todo para personas que prácticamente la mitad de su cabeza está dañada por alopecia por tracción. Ella me decía, claro, es que yo soy una persona grande, como tengo envergadura, pues necesito mucha cantidad de pelo para que se me vea mucho pelo. Entonces yo le aconsejé, pues mira, lo que podemos hacer es reducir a la mitad la cantidad de cabello que te podemos poner 200 gramos, que ya es mucho, es una buena melena, podemos poner 200 gramos, lo ponemos rizado, un cabello rizado, ondulado, rizado, para que tú te notes volumen, pero tu cuero cabelludo no va a ser, no va a sentir ese peso. 400 gramos es muchísimo. La primera vez accedí, la segunda vez le volví a plantear la situación y ya no hubo una tercera vez porque me negaba a lo que yo me negaba era a hacer más grande el problema que ella tenía. Ella tenía un claro problema de alopecia por tracción debido a dos cosas. Una, a que los trabajos anteriores que la habían practicado eran unas extensiones cosidas, el trabajo de trenzado y cosido era un trabajo muy deficiente, como podéis estar viendo en las imágenes, era un trabajo muy deficiente y al colocar esa cantidad de cabello, los folículos de esta persona no eran capaces de soportar el peso. Con lo cual se arrancaban. Se arrancaban y llegaba un momento
llegó un momento en la vida de esos folículos que ya no generaban cabello. Pero eso no es un problema. Desde luego es que no es un problema de una semana, de 15 días, ni siquiera de un año. Esos son problemas de años. Por eso cuando la gente dice es que tengo mucho problema, me sé estas imágenes, digo, pero si esto está provocado de por lo menos 4 o 5 años. Entonces déjame por lo menos 2 semanas o 3 que yo realice un vídeo y te explique paso a paso. No, es que tengo muchísima prisa. Pero si este problema no lo tienes de ahora, lo tienes de por lo menos hace 3 o 4 años, que al principio uno no se dé cuenta. Pero, oye, qué raro es esto, que cada vez que me voy haciendo las extensiones tengo menos peloteo. Pues uno tiene que parar y tiene que decir, a ver, ¿dónde está el problema? El problema soy yo, que a lo mejor tengo alguna deficiencia en mi alimentación y tengo que hacerme unos análisis a ver si el ciclo de mi cabello funciona correctamente, o está en el método que me están aplicando las extensiones, o la persona que me lo está aplicando, o... Uno tiene que pensarlo, pero uno tiene que pensarlo, porque es el dueño de su cabello. Yo ahora mismo no llevo extensiones. Estoy haciendo este vídeo con mi pelo para demostrar que por 10 años, 15 años, 20 años que uno lleve extensiones, uno puede tener su cabello sano. Lo puede tener sano, frondoso, lo puede tener bien, en condiciones. El problema es que si una persona le están haciendo unas extensiones y cada vez se va viendo menos pelo, pues tendrá que parar. No, 5 años después decir, uy, es que yo ya no tengo pelo. Pero eso uno lo tiene que estar viendo cada 3 meses que uno se retoca las extensiones. Si uno se va viendo cada vez menos pelo... Ayer precisamente estuve hablando con una chica que eso fue precisamente lo que le ocurrió. Es que yo me decía, es que yo iba a un sitio en Móstoles y cada vez que iba a hacerme las extensiones me veía menos pelo. Pero esa mujer, 3 años atrás, paró y dijo, voy a buscar a otra persona que realmente me dé unas garantías de que, aparte de que mis extensiones van a quedar estupendamente, mi pelo vaya a seguir estando en mi cabeza. Pero las personas que llevan extensiones y cada vez se van viendo menos pelo no tienen que esperar a esto. No tienen que esperar a esto pensando que mágicamente algún día se les va a regenerar haciendo lo mismo. Si uno ve esto o ve algo parecido o está viendo que está perdiendo cantidad de cabello, lo único que tiene que hacer es parar, analizar lo que está haciendo, lo que la están haciendo en la cabeza y decir, vale, a lo mejor es problema mío, me voy a hacer unos análisis, voy a tal. Si vas a un dermatólogo o a un tricólogo, evidentemente te va a decir, el problema son las extensiones, porque las extensiones, te voy a hacer un tratamiento, vas a tener que estar conmigo 10 años, vas a tener la misma cantidad de pelo, pero vas a estar 10 años conmigo y yo cada vez que vengas te voy a cobrar un dinero. Lo primero que uno tiene que hacer es hacerse unos análisis y ver si su cuerpo funciona correctamente. Que su cuerpo funciona correctamente, pues tiene que buscar razones externas. Tiene que buscar razones externas. Si una persona, estamos de acuerdo que las extensiones son algo artificial que uno se pone en el pelo. Uno se lo pone en el pelo porque le da la gana. Como uno se pone las uñas, como uno se maquilla, son cosas que son externas, que son artificiales. Que para vivir, uno no las necesita. Partimos de eso. Entonces, si uno lleva extensiones, es una causa externa, puede ser provocado por dos motivos. Que me las ponga, me las esté poniendo mal, o que yo no las esté cuidando bien. Si a mí me las ponen divinamente, la persona tiene cuidado de ponerme en cada mechón el pelo que mi folículo va a poder resistir, la técnica que va acorde con mis necesidades de vida y con mi textura de pelo y con la fortaleza de mis folículos, si lo está haciendo correctamente, pues a lo mejor es que yo las estoy cuidando mal. Entonces tendré que hablar con mi peluquero, con mi peluquera, oiga, mire, deme unas pautas, por favor, escríbamelo en un papel o dígamelo que yo lo apunte, qué es lo que tengo que hacer para que mis extensiones estén bien cuidadas y que cada vez que venga
a visitarlo a usted no tenga menos cantidad de pelo. Pues esa persona, ese profesional le tendrá que decir, pues tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacerlo de más allá. Usted tiene que tener cuidado de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y si uno lo hace, y pasan 3 meses, y uno nota exactamente lo mismo, que cada vez tiene menos pelo, pues entonces, o bien usted, señor peluquero, señora peluquera, no me las está colocando correctamente, o a lo mejor lo que yo estoy pidiendo es irreal. Si yo tengo un cabello fino, tengo poco cabello, yo no puedo pedir 300 o 400 gramos de pelo. Es que no lo puedo pedir. No lo puedo pedir. Es como las personas, a lo mejor, que tienen un agujero aquí y se ponen 2 kilos, unos pendientes de 2 kilos. Pues llegará un momento que se le arranquen. Es normal. Pero uno eso tiene que pensar con su cabeza, lo tiene que pensar. Uno no puede estar pasando el tiempo y decir es que cada vez tengo menos pelo. Pues uno tendrá que poner freno. No, es que las exigencias de mi vida, porque yo trabajo, no sé, en una oficina y tengo que llevar el pelo perfecto, porque esto, por... El consejo mejor que yo les puedo dar, señoras, señoritas, es que se pongan una peluca. Yo necesito tener un pelo liso, imagínense. Necesito un pelo liso perfecto porque yo trabajo en una oficina y tengo que dar una imagen, porque esta imagen, llevar el pelo natural, a lo mejor no es una imagen que esa persona piense que sea aceptable. O a lo mejor si yo trabajo en un bufete me van a decir que este pelo no es aceptable, o trabajo en una tienda de ropa o lo que sea. O ya no que te lo digan externamente, sino que uno se considere que su imagen no va con ese estilo de pelo. Pues usted, y tiene este problema, usted coge, se compra su peluca, que hoy en día las hay totalmente naturales, más naturales que cualquier tipo de extensión, porque una extensión es algo artificial, es una cosa que se coge y se pone en el cabello. Es algo artificial, se necesita un punto de unión, con lo cual, por muy bien hechas que estén, tengo una serie de vídeos que se llaman extensiones impactantes, sí, quedan muy bonitas, pero no dejan de ser extensiones. Entonces, si usted lo que quiere es la imagen perfecta, usted se coge y se compra una peluca. La peluca está muy mal considerada porque decir peluca es como decir, ay, no sé, la gente va a pensar que soy calva. Si las grandes estrellas, Beyoncé, Rihanna, etcétera, etcétera, han optado, con todo el dinero que tienen, con todo el tiempo que tienen para tener una señora 12 horas poniéndola a pelo, han optado por las pelucas, ¿será por qué? ¿Porque son inteligentes? ¿Porque han llegado a la conclusión de que lo más importante es el cuidado de su cabello? Y porque desde luego es lo más cómodo. Que usted necesita tener el pelo lacio, perfecto todos los días, y tiene alopecia por tracción y tiene un problema, porque tiene el cabello escaso, porque tiene el cabello fino, usted se coge, llámelo extensiones completas, llámelo como usted quiera, pero es una peluca. Se coge su peluca, se la pone en su cabeza y deja que sus folículos regeneren el cabello que han perdido, si tiene suerte. Si lleva muchos años, lleva 5, 6, 10 años con este problema, pues probablemente no se le regeneren los folículos. Lo siento mucho, pero por lo menos su problema no irá a más. Pero vuelvo a decir, esto que ustedes están viendo aquí, esto no se consigue con una aplicación de extensiones, ni con 2, ni con 3. Esto se consigue con años poniéndose extensiones o mal puestas, o una cantidad de cabello que no corresponde a la que su folículo puede soportar. Este vídeo a lo mejor puede parecer que yo estoy muy enfadada con lo que estoy diciendo, pero es que son cosas que yo las digo de forma contundente para que la persona que está sufriendo este problema o que está demandando cosas que no puede demandar, se dé cuenta. Si mi folículo no puede soportar 400 gramos de pelo, no puedo pedir 400 gramos de pelo. Así de profesionales estarán contentos.
quiero 400 gramos de pelo, y no quieres 500, yo te compro. ¿Sabe por qué? Porque le van a vender y van a obtener un beneficio. Esta mujer quiere 400, pues muy bien, y si le pongo 500, mejor. Y esa persona va a descansar tranquilamente, porque como ha sido mi clienta la que me lo ha pedido, pues a mí me pide 400 gramos de pelo, yo le pongo 400 gramos de pelo. Personas como yo caemos mal. ¿Por qué? No, mira, es que si me vas a demandar esa cantidad de cabello, pues es que va a llegar un momento que es que yo no te voy a poder atender, porque es que eso va en contra de la salud de tu cabello. Ay, es que esta mujer la pido que me haga una cosa y no quiere hacerlo. Pues caeré mal, pero desde luego sus folículos me lo agradecerán. ¿Qué pasa? Que luego se irán a otra persona que dirá, vale, y en vez de 400 te pongo 500. Como yo, por cada 100 gramos de cabello me llevo un beneficio. Es así de sencillo. Hace muchos años, en un curso de profesionales, estábamos hablando y un peluquero comentó de una forma muy tranquila que lo que hay que hacer es poner las extensiones de tal forma que la persona cada vez tenga menos cantidad de pelo, porque así nos van a necesitar y vamos a tener una clienta fiel durante toda la vida. A mí se me revolvió el estómago al escuchar algo así. Ay, no, mi amor, porque así la persona, como se ve cada vez menos pelo, nos va a necesitar, porque sin extensiones no se va a ver nunca. Hay personas así. También hay personas honestas que dicen, para tu pelo necesitas ponerte esto, esto, esto y esto. Nada más. Afortunadamente, quiero creer que esas personas honestas son la mayoría. Pero es que también hay personas que demandan cosas que son irreales. ¿Qué quiero decir con irreales? Que no se pueden hacer. Hay muchísima gente que habla de la alopecia que tiene Naomi Campbell. Es una cosa que me llama poderosamente la atención. Esa mujer, estoy convencida de que ha tenido a los mejores profesionales del mundo. Profesionales que probablemente la han aconsejado, mira, Naomi, cariño, tu cabello lo que necesita es esto. Probablemente hace 15 años la habrán aconsejado, 15, 20 años la aconsejaron en su momento que usara pelucas, pero no, por supuesto, yo, ¿cómo puedo ir por la pasarela con pelucas si necesito? No sé si os acordáis de esos estilos de pelo hasta la cintura con raya en medio, súper pulcros y perfectos. Pues probablemente yo no conozco a esa mujer, pero puedo imaginarme que era ella la que demandaba ese tipo de trabajos. Y la consecuencia es a la que ha llegado. Que toda esta zona de aquí no tiene cabello. ¿Pero por qué? Ella sufre alopecia por tracción. Clarísimo. ¿Por qué? ¿Porque ha tenido malos profesionales? Mira que lo dudo. ¿Porque esos profesionales le han querido vender kilos y kilos de pelo? Mira que lo dudo. Porque ella tal vez ha demandado unos resultados tan perfectos que iban en contra de la resistencia de sus propios folículos, iban en contra de un cuidado sano de su cabello. Pues tal vez. Porque la alopecia que tiene esa mujer, si hubiese solucionado 15, 20 años antes, cuando era el boom de las supermodelos, etcétera, etcétera, pues como lo solucionan Beyoncé, Rihanna y toda esta gente poniéndose sus pelucas y yendo tan guapas y tan divinas. ¿Por qué? Porque lo que tienen dentro de la peluca es su propio pelo y está cuidado. Con 2, 3 trenzas, tranquilamente, su pelo está cuidado y luego encima la peluca puede ser rubia, castaña, lisa, rizada, pelirroja, como sea, con bucles, sin bucles, porque puede hacer lo que quiera porque su propio cabello que está dentro está cuidado.
Si uno necesita, porque lo necesita por su trabajo, por cómo es ella como persona, si necesita algo que es totalmente diferente a lo que tiene, vamos a hablar por ejemplo de una persona que tiene el cabello afro y oscuro, y le apetece un cabello más claro y liso completamente, debe optar por algo que le cuide su propio cuero cabelludo y le permita llevar ese estilo. Y esa solución se llama peluca o profesional que le vaya a poner unas extensiones sabiendo lo que está haciendo. Y diciendo en un momento determinado, si usted quiere 400 gramos de pelo, yo le voy a poner 200. No, es que yo quiero 400. Bueno, pues entonces diríjase a otro profesional que estoy convencida, si es una mujer, si es un hombre, estoy convencido que le van a atender en otro sitio, que usted que le pongan 400 gramos de pelo si es lo que usted quiere. Y bueno, ya con esto termino. Os voy a poner al final la lista de las cosas que debéis hacer si sospecháis o si sabéis que tenéis alopecia por tracción. También voy a poner cómo evitar la alopecia por tracción. Y por último, recordar que no todas las extensiones dañan el cabello. Yo llevo años y años usando extensiones. Y yo no tengo ni alopecia por tracción, ni tengo problemas de cabello como podéis observar. Habrá gente que le guste más el estilo, menos el estilo, pero qué cantidad de pelo tengo y he estado muchos años usando extensiones. Pero hay una diferencia muy grande entre usar extensiones y que te pongan extensiones de la forma correcta a que te pongan extensiones y que acabe la persona como esto. Tenéis que tener muy en cuenta quién os pone las extensiones, cómo se ponen las extensiones y si os estáis cuidando bien las extensiones o no. Y si queréis algo que no está, que no es una cosa realista, que con vuestro tipo de pelo no se puede conseguir, lo único que podéis hacer es optar por las pelucas. Que tengo el pelo fino y escaso y quiero una melena frondosa y por la cintura, pues o tengo esto, me quedo a los 6 meses, al año, a los 2 años calva completamente, o uso peluca. Voy a estar feliz, me voy a sentir contenta y mi cabello va a crecer debajo, sano y frondoso. Me despido, hasta la próxima, os envío un saludo y espero que esto que os haya dicho os abra los ojos para no terminar así, o si ya estáis así, para que pongáis remedio. Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, si tienes alopecia, cualquier tipo de alopecia, lo que te voy a decir te va a servir. Pero este vídeo es exclusivo para las personas que tienen alopecia por tracción, que durante mucho tiempo han estado utilizando extensiones que les han destrozado el pelo y es ahora, desgraciadamente, cuando se preocupan, cuando el problema a lo mejor ya lleva años. Pero bueno, nunca es tarde. Vamos a ver, las personas que tienen, por ejemplo, alopecia por tracción provocada por la tricotilomanía, ahí no me voy a meter porque es un tema muy extenso y probablemente haga otro vídeo en el que hable de la tricotilomanía. Y para las personas que tienen debilidad en el folículo y a lo mejor duermen de este lado y en este lado tienen calvas única y exclusivamente por dormir de este lado o dormir en la parte, dormir boca arriba y tienen esta parte sin cabello, pues también lo que os voy a decir os va a servir, ¿vale? Son cosas muy sencillas, pero que hay que hacerlas.
Si tienes alopecia por tracción provocada por extensiones, hay extensiones que te han destrozado el pelo, o bien porque te las han colocado mal, o bien te las has cuidado mal, o has pedido una cantidad excesiva de cabello que no se adecuaba a lo que tu folículo podía resistir, o tú lo has demandado o te lo han puesto y tienes el cabello destrozado, como es el caso de esta persona, lo primero que tienes que hacer es hoy mismo dejar de ponerte extensiones. Es duro, puede ser fácil o difícil de asimilar, pero tienes que dejar de ponerte extensiones. Si tienes la valentía de no ponerte nada y hacer tu vida normal, perfecto. Si por la razón que sea no puedes, si porque tu mentalidad no te permite llevar tu pelo natural, o porque tienes presión social, por lo que sea, que ahí yo ya no me voy a meter, cómprate una peluca, ponte una peluca y haz tu vida normal. Usar peluca te va a dar dos beneficios. Uno, vas a tener el estilo que quieras, porque incluso podrás encargarte una peluca de 400, 500, 600 gramos si lo que quieres es mucha cantidad de pelo, y tu cuero cabelludo no va a sufrir. Y por otra parte te va a dar esa tranquilidad, que la tranquilidad de mente y la tranquilidad de espíritu lo que va a hacer es eliminar tensión en todo el cuerpo y sobre todo a nivel de cuero cabelludo, con lo cual vas a tener más posibilidades de que tu cuero cabelludo se regenere. Entonces tienes que dejarlo ya. No es decir, ahora voy a ir a la mejor estilista del mundo, ahora voy a ir a la mejor persona que me ponga las extensiones. Cuando tu cabello ya está destrozado, imposible. Una persona que realmente sea honesta te va a decir, mira, en tu pelo no puedo hacer nada. Tienes que tratarlo, y esos tratamientos no van a ser de 2 semanas ni 3, tal vez son de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Vas a tener que tratar tu cabello porque lo tienes destrozado, porque esto de aquí es tenerlo destrozado. Vas a tener que ponerte seria, vas a tener que cuidar tu cabello, vas a tener que dejar de ponerte esas extensiones que te están provocando, que te han provocado esto, que probablemente no te lo han provocado ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2, sino que han sido años maltratando tu cabello, con lo cual vas a tener que ser consciente de que vas a tener que estar tal vez años hasta recuperarlo, si tienes la suerte de recuperarlo. Entonces, lo que vas a hacer diariamente, o bien día sí, día no, pero yo te recomiendo diariamente, es lo siguiente. Te vas a tener que poner un aceite en el cuero cabelludo. Este aceite es muy sencillo de hacer, así que no lo voy a hacer, pero he traído un botecito. Vais a coger, podéis hacer así o más grande. Estos son casi 100, son 75 mililitros, pero vamos a imaginarnos que son 100 mililitros. Vas a coger un botecito así, que sea con aplicador así, que no sea de spray, porque este es de spray, pero es el único que he encontrado. Vas a coger un botecito así y lo vas a llenar aproximadamente hasta 90 mililitros de aceite de oliva. Puedes utilizar aceite de oliva o aceite de aguacate. También puedes utilizar una mezcla, 50% hasta aquí de aceite de oliva y hasta aquí de aceite de aguacate. No lo hago porque es muy sencillo. Y luego sobre este aceite lo que vas a añadir son 2 aceites esenciales. Uno es el aceite esencial de romero, otro es el aceite esencial de canela. Vas a añadir en este recipiente, que es de 100 mililitros, vas a añadir 10 gotas de aceite de romero y 10 gotas de aceite de canela. Si el envase es más grande, es de 200, añadirás 20 y 20. Si es más pequeñito, pues en proporción. Si es más pequeñito, pues vas a añadir 5 gotas de cada uno. ¿Por qué estos 2 aceites? Se pueden hacer mezclas espectaculares y se pueden hacer muchísimas, se pueden poner más plantas medicinales o más aceites esenciales. ¿Por qué estas 2? El romero es muy conocido como tónico. Tiene muchas propiedades internas, pero una de las propiedades externas que tiene es
que es un tónico, quiere decir que cuando estás decaído te va a levantar el ánimo, y por otra parte estimula el crecimiento. ¿Por qué? Porque favorece la irrigación en la zona, ¿vale? Entonces va a provocar que tus folículos estén mejor nutridos y va a favorecer el crecimiento del cabello. Y el aceite esencial de canela, una de las propiedades que tiene es que es rubefaciente. Es rubefaciente y es irritante. La canela tiene la propiedad de que va a provocar irritación. Y si uno se aplica aceite esencial de canela le va a irritar y se va a notar la zona roja. Cuando una persona se nota la zona roja, ¿qué quiere decir? Que en esa zona hay más concentración de sangre, ha ido más sangre, con lo cual a nivel del cuero cabelludo, si conseguimos que nuestro cuero cabelludo haya más irrigación, haya más sangre, van a llegar a nuestros folículos más nutrientes, que lo que van a hacer es contribuir a que el cabello crezca más sano, más fuerte, etc. Entonces, ¿por qué esa mezcla de esos dos aceites esenciales? Por eso, porque lo que queremos en este momento es favorecer la circulación en la zona. ¿Cómo vamos a potenciar esto? Pues bueno, todos los días vamos a poner nuestro aceitito en la mano, así, vamos a mojar nuestros dedos, tin, 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 y nos lo vamos a meter por el pelo. Vamos a poner nuestros dedos y vamos a meter nuestros dedos. ¿Qué? Tenemos problemas en esta zona, porque es desde donde el pelo ha ido tirando, y es aquí sobre todo. Bueno, lo podemos hacer por toda la cabeza, pero es aquí donde vamos a insistir. Vamos a mojar nuestros dedos del aceite con la mezcla de aceites esenciales y vamos a masajear. Vamos a masajear, no restregar, sino masajear, masajear, masajear. Como lo que necesitamos es que esta zona se aumente la irrigación, no sirve solamente con hacer así, sino que vamos a favorecer que la sangre suba, porque tiene que ir en contra de la ley de la gravedad. Vamos a hacer un masaje con estos dedos, vamos a meter estos dedos y vamos a hacer un masaje y vamos a subir, vamos a favorecer que la circulación sanguínea suba. Para eso necesitamos masajear toda la cabeza, aunque solo sea por una zona. Todo tu cuero cabelludo te lo va a agradecer. Una de las cosas que es muy importante que se haga es que se mueva el cuero cabelludo. ¿Veis aquí lo que ocurre? Mi piel del cuero cabelludo no está adherido al cráneo. Hay un espacio entre mi piel y el cráneo. ¿Para qué? Para que todos esos capilares fluyan y llenen mis folículos de nutrientes para que el pelo crezca. Hay personas que tienen el cuero cabelludo totalmente adherido al cráneo. No pueden hacer así. No se les mueve. No se les mueve para nada. Eso es síntoma de personas que tienen un estrés extremo. Una persona que está muy en tensión, llega un momento que todo se tensa, todo su cuerpo se tensa. Y a nivel de cuero cabelludo, el cuero cabelludo llega un momento que se adhiere. Y muchas de las personas que tienen problemas de alopecia, problemas de cabello, tienen el cuero cabelludo totalmente pegado al cráneo. Entonces ahí, como entre el cuero cabelludo y el cráneo, si están totalmente adheridos, ¿por dónde va a circular esos capilares que nos nutran todo el cuero cabelludo? No pueden. Y si esos capilares existen, están constreñidos. La sangre no llega correctamente. Entonces, uno de los ejercicios que uno tiene que hacer diariamente es mover. ¿Veis esto? Toda mi piel se está moviendo. Mi cráneo está totalmente separado de mi cuero cabelludo. Muchas personas que tienen alopecia que hagan esto y van a ver cómo esto no les ocurre, no se les mueve.
Una persona que tiene salud capilar va a tener este movimiento. Habrá personas que tengan un pelo divino y no se les mueva el cuero cabelludo, se les quede totalmente adherido al cráneo. Bien, pero las personas que tienen problema de alopecia y aparte notan esto que no se les mueve, pues tienen que hacer ejercicios para intentar desprender. ¿Y qué ejercicios son esos? Pues a nivel de cuero cabelludo, pellizcarse. ¿Para qué? Para intentar separar. Para intentar que entre el cuero cabelludo y el cráneo haya un espacio para que esos capilares puedan llevar la sangre, porque la única forma que se nutren nuestros capilares es por la sangre que les llega, con los nutrientes, y el folículo ya se encarga de fabricar el pelo. Cuanto más nutrientes tenga, pues el folículo va a fabricar más cabello. Bueno, eso es lo que tenéis que hacer todos los días sin excepción. Mejor por la noche, porque todos los tratamientos que se hagan cosméticos son más efectivos por la noche, cuando la persona está durmiendo, cuando la persona está en reposo. Bien. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando la persona se lave el pelo, va a coger su champú, el champú que usa, y va a poner 10 gotas de aceite esencial de romero y 10 gotas de aceite esencial de canela. Lo va a agitar y siempre va a usar ese champú. No importa que sea champú anticaspa, champú de no sé qué, champú de lo que sea. Otro día hablaremos de los champúes. Que hay muchos que hacen más daño que beneficio. Y sobre todo, la asiduidad con la que una persona se lava el pelo. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, tú vas a coger tu champú, le vas a poner 10 gotas de aceite de romero, aceite esencial. 10 gotas de aceite esencial de romero y 10 gotas de aceite esencial de canela. Tú lo pones, lo agitas, tiqui tiqui, y te lavas tu cabeza normal. Una de las cosas que no hacemos, que siempre hay que hacer, aunque nos da pereza, es, si uno utiliza un buen champú, un champú de tratamiento, es lavarse la cabeza. Si necesita hacerse 2 champús, se hace 2 champús, pero en el último champú lo que tiene que hacer es dejarse el champú como 3-4 minutos. ¿Para qué? Para que el champú haga su acción. El champú es un producto que actúa a nivel de cuero cabelludo. Si estamos utilizando un champú de tratamiento, un champú para que nos haga crecer el cabello o para que nos elimine la caspa o para lo que sea, tiene que actuar. Y hacer así y aclararse, pues no va a actuar absolutamente nada. Entonces, se pone, uno se da su masaje aprovecha, como lo tiene que tener 3 a 5 minutos, se hace su masaje con su champú, así, tranquilamente, disfrutando de la vida, que la vida es una, solamente hay una vida. Uno disfruta, se da su masaje, todo divino, y se enjuaga. Se pone su mascarilla, se pone todas las cosas que uno se ponga y hace su vida normal. Esas son las 2 cosas que os voy a decir para la alopecia por tracción. Dejar de poner las extensiones que os estáis poniendo. No importa ahora que vayamos al mejor estilista del mundo. Es que tengo mucha confianza contigo, Nieves, y quiero que me hagas el pelo. No, lo siento muchísimo. Eso va en contra de mí, lo sé, pero yo no voy a poder atenderte hasta dentro de 1 año, dentro de 2 años, cuando tu cabello se haya regenerado. Vale, ¿cómo lo regeneramos? Con esto que te he dicho. El aceite y el aceite esencial en el champú. Hay muchas otras cosas, ya iré hablando de otras muchas cosas que uno puede hacer, pero lo primero son esas 2 cosas. Que necesitas tener una imagen determinada por lo que sea, vas a tener que ponerte peluca. Vas a tener que hacer descansar tus folículos. No vas a poder ponerte extensiones.
Si a los 6 meses, gracias a Dios, tienes la suerte de que se te ha regenerado un poco, ya puedes probar a ponerte extensiones con una persona de confianza. Evidentemente, la persona que te las ha estado poniendo hasta ahora no ha hecho un buen trabajo. Porque dejar que una persona llegue hasta esto es no hacer un buen trabajo. Sintiéndolo mucho. Entonces lo que vas a tener que hacer es, si quieres desesperadamente ponerte extensiones, buscar a una persona de confianza para ponerte extensiones. Y confiar en esa persona y hacer caso a esa persona. Si tú tienes un cabello que como mucho se te pueden poner 100 gramos, pues se te ponen 100 gramos y sin rechistar. No vas a decir, no, es que ahora como ya tengo el pelo recuperado, me voy a poner otra vez 400 gramos. Pues es que vamos a volver a lo mismo. Y poco más. Alopecia por tracción, una alopecia muy... que a mí me provoca mucha rabia, porque es una alopecia que se puede evitar y sobre todo que se puede prevenir, porque llegar a estos extremos es que no hemos hecho las cosas bien. O yo como clienta no he hecho las cosas bien por demandar cosas irreales, o quien me ha estado haciendo el pelo no me lo ha estado haciendo correctamente porque ha permitido que mi pelo llegue a estas circunstancias. Me despido, soy Nieves Marqués, muchas gracias por ver mi show. Espero que os haya sido de ayuda. Si conocéis a alguien que está en esta situación, pues lo suyo es que le compartáis este vídeo y que digo cosas que no os sientan bien, pero es así como yo lo veo y como creo que hay que decir las cosas, aunque haya mucha gente que le siente mal. Pero es así la realidad. Si conoces a alguien, pues compártele el vídeo. Si te ha resultado interesante, dale a like. Y si quieres ver vídeos como estos, pues te suscribes al canal. Me despido, soy Nieves Marqués y hasta la próxima.